nuevo. Ay, ojalá me pagaran por hacer esto. Frases de videojuegos. Una excusa más para no hacer el video de Tetris. Las frases en cualquier obra de arte son algo que trasciende, que se queda en nuestra cabeza y generalmente es lo que más recordamos, porque muchas veces detrás de un diálogo o una línea que dice un personaje está concretizada toda la esencia de la obra. Hay algo bueno en este mundo, señor Frodo, y vale la pena luchar por ello, dice Sam en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Que la fuerza te acompañe, dice Obi-Wan en Star Wars. Ser o no ser, dice Hamlet en el 1600. Y ahí lo tenés al pelotudo, dice Brandoni en la comedia más conocida del cine argentino. La obra habla a través de sus personajes y sus personajes se quedan en nosotros. Aunque quizás la narrativa o el guión de un videojuego no sea su rasgo característico o la razón de su popularización en un primer momento, hoy en día muchos títulos han sabido apropiarse de esto y ponerlo al servicio del medio para complementar lo que ya es o no sugerido por las mecánicas o gameplay. Casi cualquier gran juego puede ser resumido en una frase. Quizás es una frase simple como "Gracias Mario, pero la princesa está en otro castillo". Hijo de puta. John Carmack, uno de los desarrolladores del primer Doom, dijo que la historia en un juego es como la historia de una película porno. Se espera que esté presente, pero no es importante. Y en su cuna el videojuego era un poco así. Ahora eso ha cambiado para bien y este medio se ha vuelto un poderoso vehículo para contar una historia y dar un mensaje de forma original. Y con esto nos ha dejado un sinnúmero de frases icónicas e inolvidables. Hoy quiero repasar y reflexionar sobre 10 frases profundas que nos ha dejado este medio. Líneas que revelan aspectos filosóficos o trascendentales no solo para la historia de un videojuego, sino para nosotros como jugadores. Palabras que nos atraviesan y nos invitan a pensar. Si jugaste alguno de estos títulos, la frase te va a transportar directamente a él y si no lo jugaste, espero que te sirva de motivación para jugarlo. Algunas frases las voy a poner directamente de la cinemática y otras las voy a leer yo, depende todo de los clips que encontré. Y se vienen algunos spoilers, pero nada demasiado grave. Antes de arrancar, los invito a suscribirse y darle like para que este canal siga creciendo. Gracias, seguimos con el video. Pero antes quiero contarles que este video está patrocinado por ti. Sí, vos. Si te gusta mi contenido y también te gusta que coma, considera apoyarme en Patreon. Cualquier contribución es bienvenida, pero si aportás con $5 o más, podés elegir y votar el tema de un video para cada mes, además de acceder a varios otros beneficios. Muchas gracias y seguimos con el video. Es difícil creer que se acabó, ¿no? Es curioso cómo nos apegamos a la lucha. Celeste es uno de los videojuegos indies más divertidos y profundos que he jugado en mi vida. Este título, cuyo tema general gira en torno a la constante lucha que sufren las personas contra la ansiedad, nos presenta a Madeline, una niña que se enfrenta ante la peligrosa hazaña de escalar una montaña llena de riesgos y en el transcurso de su viaje descubre que los verdaderos peligros no se encontraban ahí, sino que estaban en su mente. Su verdadero obstáculo es ella misma y hasta que no aprenda a lidiar con eso, no podrá continuar con su viaje. Esta hermosa frase aparece en un momento particular del juego que no quiero decir para no dar spoilers. Celeste es un título que presenta un gran desafío para los jugadores. Requiere de una paciencia y destreza que se desarrolla a lo largo de todo el juego y cuando finalmente lo completamos es difícil dejarlo ir, como si no quisiéramos terminar nunca ese viaje de superación de Madeline que también nos hizo crecer a nosotros. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Creo que no hay top en el que no haya hablado de Firewatch. Esto es lo que soy, una bola de ansiedad, ayuda. Henry, un hombre cuya vida se viene abajo después de que su mujer es diagnosticada con demencia, decide tomar un trabajo como guardabosques, alejado de absolutamente todo aquello que en ese momento solo le produce dolor. Esta frase es preciosa porque encapsula perfectamente el mensaje de Firewatch. Este título, entre muchas otras cosas, nos muestra que a veces es necesario hacer un paso hacia el costado, una parte, distanciarse un momento de los problemas para tener perspectiva, pero también busca mostrar que aunque estemos sumidos en algo terrible y oscuro, siempre podemos permitirnos disfrutar de algunas cosas lindas y simples de la vida, como una caminata, una charla o un atardecer. Firewatch es un juego sumamente profundo aún en su simpleza mecánica. Quizás ahí está la clave de su poderoso mensaje.
Todos hacemos elecciones en la vida, pero al final nuestras elecciones nos hacen a nosotros. Quizás esta sea una de las frases más profundas dichas en un videojuego. ¿Por qué no está en el top número 1? No tengo ni idea, tampoco sé qué tan relevante es el orden en este video, en fin. Es posible que haya otras frases que encapsulen un poco mejor el mensaje de BioShock, pero esta, a mi forma de verlo, es la más filosófica. La frase hace referencia directamente al libre albedrío. BioShock nos pone en la piel de un hombre que descubre que toda su vida ha sido un invento y todas sus decisiones han sido predeterminadas por alguien más. Es una obra oscura que proyecta la decadente imagen de una sociedad en ruinas debido a las malas decisiones y parece también querer mostrarnos cómo la humanidad está condenada. Pero el título tiene reservado una pizca de esperanza si tomamos la decisión correcta y así como el personaje principal logramos escapar a lo predeterminado, ya que al final serán esas decisiones que tomamos las que moldeen lo que ocurra. Esta profunda frase nos dice que cada persona tiene el control de su propia vida y nadie más puede cambiarla o afectarla a menos que tomemos la decisión de dejar que lo hagan. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Cualquiera que haya jugado Red Dead Redemption 2 recuerda esta frase de Arthur y cualquiera que haya visto El Chavo recuerda que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Parece ser algo trillado, algo ya visto, escuchado antes, pero en el contexto de la vida de Arthur esto tiene mucha relevancia y es algo que ojalá él hubiera entendido mejor. La frase presenta un tema significativo del juego, cómo la búsqueda de venganza conduce a ciclos destructivos. También refleja el viaje de Arthur, quien cuestiona su lealtad y prioriza la redención por sobre la violencia. La cita también subraya cómo la venganza puede cegar a los personajes ante los valores más importantes y en el contexto del juego destaca los dilemas morales y el crecimiento de sus protagonistas. Pero estas líneas se vuelven aún más conmovedoras al considerar la evolución personal del propio Arthur, quien a medida que reflexiona sobre sus acciones y decisiones comienza a priorizar ayudar a los demás y hacer lo correcto, en lugar de seguir ciegamente un camino de violencia y venganza. Esta transformación es un elemento central en su desarrollo de personaje y lo dirige hacia un camino de redención, buscando enmendar sus acciones pasadas y encontrar algún tipo de honor. Only fire when I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Esta frase, además de ser profunda en sí misma, refleja el absoluto crecimiento de un personaje eternamente atormentado por los errores de su pasado, que podría pasarse toda su vida reprochándose y arrepintiéndose, pero que decide dejar atrás eso que no puede cambiar y enfocarse en quien es hoy, en ser mejor de lo que fue, porque entiende que la redención no se basa en enmendar errores, sino en no volver a cometerlos. Y Kratos cometió varios. En God of War, el dios griego intenta rehacer su vida, encontrar un sentido distinto a su existencia y a sus propósitos antiguos, y es ese mensaje el que quiere dejarle a su hijo. Este juego nos muestra no solo un personaje completamente nuevo y transformado por sus nuevas premisas y su nueva visión del mundo, sino que también nos regala un juego dotado de un gameplay nuevo que, al igual que Kratos, se para sobre lo que fue y sin arrepentirse nos ofrece algo mejor. Good. What is bravery without a dash of recklessness? Hay ciertas hazañas en la vida que requieren de una absoluta valentía. Y no me refiero solo a situaciones extremas como ir a la guerra o apagar un incendio. Me refiero también a cosas del día a día que nos demandan aceptar nuestros miedos y seguir para adelante. Cosas como emprender, estudiar, animarse a hacer esa actividad o simplemente hablarle a la que te gusta. Dale, anda, no seas cagón. Pero ser valiente a veces no es suficiente y se requiere también ser un poco atrevido, sobre todo cuando pensamos que lo que enfrentamos es un tanto imposible. Eso es Dark Souls. Entrar a esa habitación sin saber lo que hay del otro lado, enfrentarse a un jefe que obviamente sabemos que nos va a reventar la cabeza, dar un golpe de más arriesgándose a perder una pelea de 10 minutos y finalmente ganar esa pelea que hace un rato parecía imposible. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you... No matter what, you keep finding something to fight for. Now I know... Pensar
¿cuál es la frase más profunda de The Last of Us? Es como pensar si Abby es buena o mala. No nos vamos a meter ahí ahora. Y quizás me equivoque y haya otra más profunda, pero en esta escena Joel simplemente está hablando con el corazón. Después de que le quitaron a su hija, él quedó devastado. ¿Cómo seguir viviendo después de algo así? Y su respuesta fue encontrando algo por lo que seguir peleando. Primero fue su hermano, después lo fue Tess, su pareja, y finalmente, hasta sus últimos días, lo fue Ellie, la niña que vino a llenar el gran vacío que había dejado Sarah, su hija. Y esta frase es profunda porque trasciende al juego en sí y expresa la importancia filosófica y psicológica que es para el ser humano tener un propósito. Esta es una idea de la que hablo un poco más en profundidad en mi análisis de The Last of Us parte 2, pero en esencia la frase habla de cómo encontrar algo por lo que luchar. Un propósito es lo que te permite que todo lo que hagamos en la vida tenga un sentido, un orden, un porqué, y eso es a lo que se aferra Joel en la desgracia y lo salva. El final no es más importante que ninguno de los momentos que lo preceden. To the Moon es un juego sobre el final. Para quien no conoce esta obra, se trata de dos jóvenes que trabajan en una empresa que ayuda a personas moribundas a morir creyendo que cumplieron su más grande sueño. Le implantan antes de que muera cualquier recuerdo falso de algo que la persona siempre había querido hacer y no pudo. Entonces la persona muere feliz creyendo que consiguió cumplir ese sueño. Pero ¿cuál es el mensaje que yo leo detrás de esto? Exactamente el que retrata esta frase dicha en los últimos instantes del juego. A veces el final o el resultado de las cosas no son exactamente como lo esperábamos y por alguna razón eso es lo único que se queda en nuestra mente, el resultado, cuando en realidad todo el recorrido y el camino hacia llegar ahí fue igual de importante y gratificante. To the Moon nos muestra el recorrido de vida de una persona cuyo gran objetivo no pudo ser cumplido, viajar a la luna, pero que en el camino obtuvo mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Falopa, mucha falopa. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Como ya he dicho en otros videos, Nier Automata es quizás la obra más profunda y mejor ejecutada filosóficamente hablando jamás creada en el videojuego. Por favor, deja de mirar este video verga y anda a jugarlo. Esto es literalmente lo primero que leemos cuando empieza y sienta las bases para el tono que el juego va a tener las próximas 20 horas. La frase plantea una interrogante propia del nihilismo y quizás un poco también del existencialismo, donde nos preguntamos si la vida es una condena o una bendición, haciendo énfasis en la ausencia de significado, valor o propósito inherente en la vida, mientras intentamos entender cómo lidiar con la naturaleza repetitiva e impredecible de la existencia. Solamente quería matar robots. Yokotaro y la concha de tu hermano. Es una perspectiva un tanto desesperanzadora, sí, pero Nier Automata no se va a quedar solo en eso y va a explorar cada aspecto de la existencia del ser humano y su rol en este mundo, arribando también a conclusiones positivas. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Bueno,
poco queda por decir después de esto, que más que una frase es un monólogo. Es difícil hablar de todo el significado que tiene esta escena si uno no conoce el contexto del juego y cómo se llega hasta este momento tan particular e icónico en el videojuego. Es un instante muy positivo en un videojuego que segundos antes de esto plantea un dilema pesimista que pinta un oscuro futuro para la humanidad. Se pueden decir muchas cosas de esta frase, pero lo que más me resuena a mí y la razón por la cual la pongo primera es que Snake está hablando de hacer valer la vida. No solo de pasar fugazmente sin que te vean, sino dejar huella, que no la vivas en vano, que intentes hacer lo mejor de esa vida, de esta sola y única chance, y que eso que hagas inspire a otros en el presente y en el futuro, y que esa vida inspiradora de quienes estuvieron antes que vos te sirvan en tu viaje. Este monólogo habla de la importancia que tienen el arte y la filosofía porque dejan impreso en la humanidad nuestra cultura, sabiduría y creatividad, porque el futuro se construye sobre la base de un pasado. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video. Obviamente hay un montón de otras frases que se quedaron afuera, pero bueno, volverán en algún otro video, quizás sí, quizás no, depende si quieren ver algo más de esto. Recuerden que me ayuda mucho suscribiéndose, dando like, comentando y compartiendo para que el canal siga creciendo. Ahora también pueden apoyarme en Patreon, los miembros de $5 o más pueden elegir un tema y votarlo cada semana, así que si quieren que hablen de The Last of Us, de Nier Automata, de lo que quieran me lo pueden pedir y votarlo y lo voy a hacer. Sin nada más que decir, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.